Daniel 11:40, 13:44. En el tiempo final el rey del sur luchará contra él y el rey del norte caerá sobre él como una tormenta, con carros, jinetes y muchas naves. Invadirá las tierras, arrasará y pasará. Entrará en la tierra hermosa y caerán millares, pero se librarán de sus manos los siguientes: Edom, Moab y la mayor parte de los amonitas. Extenderá su mano a otros países y la tierra de Egipto no logrará escapar. Se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todos los objetos preciosos de Egipto. Libios y etíopes estarán en su séquito. Pero noticias llegadas del este y del norte lo turbarán y saldrá con gran furia a destruir y aniquilar a muchos. Plantará las tiendas de su palacio entre el mar y el hermoso monte santo. Entonces llegará a su fin y no habrá quien lo ayude. Daniel 12. Por aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que se ocupa de los hijos de tu pueblo. Serán tiempos difíciles como no los ha habido desde que hubo naciones hasta ahora. Entonces se salvará tu pueblo, todos los que se encuentran inscritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna, otros para vergüenza e ignominia perpetua. Los sabios brillarán como el fulgor del firmamento y los que enseñaron a muchos la justicia como las estrellas por toda la eternidad. Tú, Daniel, guarda estas palabras y sella este libro hasta el momento final. Muchos lo repasarán y aumentarán su saber. Yo, Daniel, vi a otros 2 hombres de pie, uno a esta parte del río y el otro a la otra parte del río. Y pregunté al hombre vestido de lino que se cernía sobre el agua del río: ¿cuándo se cumplirán estos prodigios? El hombre vestido de lino que se cernía sobre el agua del río alzó la mano derecha y la izquierda hacia el cielo y le oí jurar por el que vive eternamente: 1 tiempo y 2 tiempos y medio tiempo. Cuando acabe la opresión del pueblo santo se cumplirá todo esto. Yo oí sin entender y pregunté: mi señor, ¿cuál será el desenlace? Me respondió: vete, Daniel. Las palabras están guardadas y selladas hasta el momento final. Muchos serán limpiados, blanqueados y purificados. Los malvados seguirán en su maldad sin que ninguno de los malvados entienda. Los maestros comprenderán. Desde que supriman el sacrificio cotidiano y coloquen la abominación de la desolación, pasarán 1290 días. Dichoso el que aguarde hasta que pasen 1335 días. Tú vete hasta el final y descansa. Te alzarás a recibir tu destino al final de los días. Vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín, casado con Susana, hija de Gelcías, mujer muy bella y temerosa del Señor. Sus padres eran justos y habían educado a su hija según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y tenía un jardín junto a su casa, y como era el más respetado de todos, los judíos solían reunirse allí. Aquel año fueron designados jueces 2 ancianos del pueblo, de esos que el Señor denuncia diciendo: en Babilonia la maldad ha brotado de los viejos jueces que pasan por guías del pueblo. Solían ir a casa de Joaquín y los que tenían pleitos que resolver acudían a ellos. A mediodía, cuando la gente se marchaba, Susana salía a pasear por el jardín de su marido. Los 2 ancianos la veían a diario cuando salían a pasear y sintieron deseos de ella. Pervirtieron sus pensamientos y desviaron los ojos para no mirar al cielo ni acordarse de sus justas leyes. Ambos estaban locos de pasión por ella, pero no se comunicaron su pena el uno al otro, pues les daba vergüenza manifestar su deseo, ya que deseaban unirse a ella. Cada día acechaban ansiosamente para verla. Se dijeron el uno al otro: vámonos a casa, que es hora de comer, y saliendo se separaron, pero dando media vuelta volvieron al mismo sitio. Se preguntaron uno a otro el motivo y se confesaron su deseo. Entonces, ambos de acuerdo, planearon el momento oportuno en el que pudieran encontrarla sola. Sucedió que mientras aguardaban ellos el día conveniente, salió ella como los 3 días anteriores sola con 2 criadas, y tuvo ganas de bañarse en el jardín, porque hacía mucho calor. No había allí nadie excepto los 2 ancianos escondidos y acechándola. Susana dijo a las criadas: traedme el perfume y las cremas y cerrad la puerta del jardín mientras me baño. Ellas hicieron lo que les dijo, cerraron la puerta del jardín y salieron por una puerta lateral a traer lo que se les había ordenado, y no vieron a los ancianos porque estaban escondidos. Apenas salieron las criadas, se levantaron los 2 ancianos, corrieron hacia ella y le dijeron: las puertas del jardín están cerradas, nadie nos ve, y nosotros sentimos deseos de ti, así que consiente y acuéstate con nosotros. Si no, daremos testimonio contra ti, diciendo que un joven estaba contigo y que por eso habías despachado a las criadas. Susana lanzó un gemido y dijo: no tengo salida. Si hago eso, mereceré la muerte. Si no lo hago, no escaparé de vuestras manos.
pero prefiero no hacerlo y caer en vuestras manos antes que pecar delante del Señor. Susana se puso a gritar y los dos ancianos, por su parte, se pusieron también a gritar contra ella. Uno de ellos fue corriendo y abrió la puerta del jardín. Al oír los gritos en el jardín, la servidumbre vino corriendo por la puerta lateral a ver qué le había pasado. Cuando los ancianos contaron su historia, los criados quedaron abochornados, porque Susana nunca había dado que hablar. Al día siguiente, cuando la gente vino a casa de Joaquín, su marido, vinieron también los dos ancianos con el propósito criminal de hacer morir a Susana. En presencia del pueblo ordenaron: «Id a buscar a Susana, hija de Gelcías, mujer de Joaquín». Fueron a buscarle y vino ella con sus padres, hijos y parientes. Susana era muy delicada y muy hermosa. Aquellos impíos le ordenaron quitarse el velo, pues iba cubierta con velo para saciarse de su belleza. Toda su familia y cuantos la veían lloraban. Entonces los dos ancianos se levantaron en medio de la asamblea y pusieron las manos sobre la cabeza de Susana. Ella, llorando, levantó la vista al cielo porque su corazón confiaba en el Señor. Los ancianos declararon: «Mientras paseábamos nosotros solos por el jardín, salió ésta con dos criadas, cerró la puerta del jardín y despidió a las criadas. Entonces se le acercó un joven que estaba escondido y se acostó con ella. Nosotros estábamos en un rincón del jardín y al ver aquella maldad corrimos hacia ellos. Los vimos abrazados, pero no pudimos sujetar al joven porque era más fuerte que nosotros y abriendo la puerta salió corriendo. En cambio, a esta le echamos mano y le preguntamos quién era el joven, pero no quiso decírnoslo. Damos testimonio de ello». Como eran ancianos del pueblo y jueces, la asamblea los creyó y la condenó a muerte. Susana dijo gritando: «Dios eterno, que ves lo escondido, que lo sabes todo antes de que suceda, tú sabes que han dado falso testimonio contra mí, y ahora tengo que morir, siendo inocente de lo que su maldad ha inventado contra mí». Y el Señor escuchó su voz. Sirácida 28:1-12. El vengativo sufrirá la venganza del Señor, que llevará cuenta exacta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo y cuando reces, tus pecados te serán perdonados. Si un ser humano alimenta la ira contra otro, ¿cómo puede esperar la curación del Señor? Si no se compadece de su semejante, ¿cómo pide perdón por sus propios pecados? Si el simple mortal guarda rencor, ¿quién perdonará sus pecados? Piensa en tu final y deja de odiar. Acuérdate de la corrupción y de la muerte y sé fiel a los mandamientos. Acuérdate de los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Acuérdate de la alianza del Altísimo y pasa por alto la ofensa. Apártate de las disputas y evitarás el pecado, porque el violento atiza las disputas. El pecador enzarza a los amigos, siembra discordia entre los que están en paz. Según sea la leña, así arde el fuego. Cuanto más violencia, mayor es la disputa. Según sea la fuerza de la persona, así es su furor. Cuanto mayor es su riqueza, más se enciende su ira. Riña repentina enciende el fuego. Disputa precipitada hace correr sangre. Si soplas sobre una chispa, prenderá. Si le escupes encima, se apagará. Y ambas cosas salen de tu boca. Hebreos 11:1-23. La fe es fundamento de lo que se espera y garantía de lo que no se ve. Por ella son recordados los antiguos. Por la fe sabemos que el universo fue configurado por la palabra de Dios, de manera que lo visible procede de lo invisible. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que Caín. Por ella Dios mismo, al recibir sus dones, lo acreditó como justo. Por ella sigue hablando después de muerto. Por la fe fue arrebatado a Enoc, sin pasar por la muerte. No lo encontraron porque Dios lo había arrebatado. En efecto, antes de ser arrebatado se le acreditó que había complacido a Dios, y sin fe es imposible complacerlo, pues el que se acerca a Dios debe creer que existe y que recompensa a quienes lo buscan. Por la fe, advertido Noé de lo que aún no se veía, tomó precauciones y construyó un arca para salvar a su familia. Por ella condenó al mundo y heredó la justicia que viene de la fe. Por la fe obedeció Abraham a la llamada y salió hacia la tierra que iba a recibir en heredad. Salió sin saber a dónde iba. Por fe, vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en tiendas, y lo mismo Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, mientras esperaba la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios. Por la fe también Sara, siendo estéril, obtuvo vigor para concebir cuando ya le había pasado la edad, porque consideró fiel al que se lo prometía. Y así de un hombre marcado ya por la muerte nacieron hijos numerosos como las estrellas del cielo y como la arena incontable de las playas. Con fe murieron todos estos, sin haber recibido las promesas, sino viéndolas y saludándolas de lejos, confesando que eran huéspedes y peregrinos en la tierra. Es claro que los que así hablan están buscando una patria, pues si añoraban la patria, habían salido, estaban a tiempo para volver, pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no tiene reparo en llamarse su Dios, porque les tenía preparada una ciudad.
Por la fe, Abraham, puesto a prueba, ofreció a Isaac. Ofreció a su hijo único, el destinatario de la promesa, del cual le había dicho Dios: Isaac continuará tu descendencia. Pero Abraham pensó que Dios tiene poder hasta para resucitar de entre los muertos, de donde, en cierto sentido, recobró a Isaac. Por la fe bendijo Isaac al futuro de Jacob y Esaú. Por la fe, Jacob, estando para morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y se inclinó apoyado en el extremo del bastón. Por fe, José, al final de la vida, evocó el éxodo de los hijos de Israel y dio órdenes acerca de sus huesos.